Hola, hola, entonces bienvenidos y continuamos con este congreso, la segunda versión del Congreso Internacional Renacen, consolidando las bases para la liberación del ser. Y hoy día vamos a estar, en este momento nos acompaña Lea Ati, una gran invitada. La verdad es que yo insisto y se lo dije, estoy súper emocionada porque esté en este espacio, porque, bueno, sé que primero eres súper destacada por todo el trabajo que has desarrollado, por la experiencia que tuviste también, y por otra parte, por toda la polémica que hay con este investigador, este científico que se hizo en los últimos años, como que ha explotado mucho el nombre de Jacobo Grinberg. Entonces uno busca a Jacobo y te encuentra y encuentra a algunos ayudantes que tuvo, como Manuel, que también nos acompaña, y todo el trabajo que han desarrollado. Así que te agradezco porque yo sé que llevas muchos años de investigación, de trabajo, de expansión. Y bueno, y te doy la bienvenida entonces a este espacio y espero que te sientas cómoda y que podamos dar a conocer al resto todo lo que estás trabajando. Gracias, Claudia. Muy contenta de estar contigo porque puedo ver lo interesada que estás en hacer que la gente reciba información que está en diferentes lugares un poco desperdigada y veo cómo a través de lo que estás haciendo estás juntando a diferentes personas que pueden compartir enseñanzas interesantes para la persona, para el observador. Para el Ya observador. entra el observador, así que podemos empezar con meditación autoalusiva, quizás. Ah, pero perfecto, vamos viendo entonces. A ver, antes de la meditación, yo sí quiero hacer Sí. como una breve asociación de cómo llegas a esto. O sea, trabajaste con Jacobo Grinberg, el que no lo conoce es un investigador mexicano, él publicó más de 50 libros. De hecho, yo vi una entrevista de él donde él decía que para él fue como, le explotó la mente cuando empezó a estudiar a Pachita, al trabajo que hacían los chamanes, y él trataba de buscar una explicación científica y lógica, porque también tenemos este paradigma de la lógica, decimos lógica, de cómo funcionaban estas operaciones que hacía con las manos Pachita. Entonces, cuéntanos un poco cómo entonces inicia, cómo llegas o qué significó para ti ese trabajo, no sé, cuéntanos Sí. un poco. Cuando yo ya llego al laboratorio, toda la parte de los libros de los chamanes de México ya estaba terminado. Es decir, su investigación de campo estaba publicada. Quiere decir que cuando yo llego, toda la parte chamánica ya no es del diario hablar entre nosotros, del diario vivir en el laboratorio. En el laboratorio nos fuimos mucho más a la comprobación de la teoría sintérgica y a la comprobación del potencial transferido, que es el primer hallazgo de la comunicación entre cerebros. Quiero aclarar que no es telepatía. Mucha gente ya está diciendo en redes que comprobamos la telepatía. No fue así. Son unos primeros hallazgos en donde, gracias al premio Nobel que hoy en día está allá afuera, que es el entrelazamiento cuántico, podemos decir que los cerebros están comunicados, así como los celulares están comunicados, así como las partículas están comunicadas. Lo que yo supe de Pachita, nada más para englobar esto que dices, fue que yo sí conocí a una paciente que llegó al laboratorio de ella y nos contó su historia. Ah, mira. Fuera de eso, el área chamánica prácticamente eran los jueves que salíamos del laboratorio, íbamos a su casa de campo y ahí es donde hacíamos algunas caminatas de meditación, hacíamos prácticas o algún ritual chamánico, preparábamos comida mexicana, chiles rellenos, arroz, frijoles, exacto. Y tú, antes de iniciar estos jueves de meditación, de estas prácticas, ¿habías tenido un acercamiento a todo esto, a la meditación, por ejemplo? Yo practiqué tai chi, practico tai chi.
hace muchísimos años y yo ya practicaba esta meditación en movimiento. Cuando yo entro al laboratorio, él enseñaba la meditación autoalusiva en la universidad, cosa que hoy en día me da mucha alegría saber que está creciendo en general las meditaciones. En especial, esa es la que hacíamos ahí. De hecho, en mi tesis, te cuento que la dedicatoria dice, Jacobo ya no estaba cuando yo me gradué, y dice, gracias a mi maestro espiritual y gracias a mi maestro académico. En ese momento en el laboratorio, y quiero entrar un poco al título que yo ofrecí para esta charla, que se llama la atemporalidad. Estar en ese laboratorio era estar un poco fuera del tiempo. Estábamos como si fuera una punta de flecha, abriendo camino, abriendo camino. Estábamos adelantados al tiempo. Hoy en día lo puedo ver, 30 años después, que el diario hablar de la gente que habla de física cuántica y etcétera, que se ha vuelto de moda, digamos. En aquel entonces eran nuestras charlas. Y también quiero decir algo, porque esto de que está de moda, algunas personas podrían sentirse como incómodas. Ay, la espiritualidad se puso de moda, ¿sí? Y yo he pensado, bueno, mejor que esté de moda sentarse a meditar o hacer yoga, a que esté de moda aprender de torturas o comprar pistolas, ¿sí? Entonces, si uno pone la mirada en la parte positiva de esta lluvia exagerada de espiritualismo y de talleres, sí hay que tener cuidado a dónde llega uno, porque desafortunadamente sí hay falsos chamanes y falsos maestros, como en todo. Pero en el fondo es maravilloso que esto se esté abriendo y que haya un abanico de posibilidades, que eso es justamente lo que tú, Claudia, estás haciendo con este congreso. Estás mostrando un abanico de posibilidades de diferentes técnicas para ver cuál te queda a ti. El que me está escuchando, nos está escuchando, pues hay muchos caminos, elige el tuyo. De hecho, vas a hacer tu propio camino, que yo creo que eso es lo que a mí me pasó. Una vez que Jacobo desaparece, se cierra el laboratorio, nos quedamos huérfanas académicas y seguí caminando hasta que hoy en día te digo que tengo mi propio camino que me gusta compartir. Y, ¿Sí? ¿Te y ese, respondí? totalmente, totalmente. Y bueno, a ver, hablamos de el tiempo. Entonces, por ahí el tiempo y el espacio no existen. Una de las frases que causan polémica porque, claro, va desde la física. Yo ahora estoy leyendo la teoría de la relatividad, imagínate. Yo, súper humanista, no sé cómo llegué a eso, pero empecé, una cosa te lleva a la otra, vas profundizando, estuve leyendo neurociencia, ahora leyendo esto. Entonces, cuando hablamos de la atemporalidad, ¿cómo podemos hacer esa bajada en lo práctico? Porque una persona al que nos esté escuchando puede decir, bueno, pero si yo estoy mirando la hora, tengo tantos años, está pasando el tiempo, ¿cómo decimos que no existe el tiempo o que es atemporal? Fantástico, Claudia, que también eso hay que tener mucho cuidado con las palabras. Por supuesto que existe el tiempo. Aquí estamos tú y yo 40 minutos hablando juntas y sí, cuando yo menciono atemporalidad, más bien me refiero a aquel entonces habla- hola. Ahí sí. Cuando me refería por supuesto que el tiempo existe, aquí estamos tú y yo, estamos teniendo esta charla, 45 minutos vamos a hablar, el que nos esté escuchando, mirando, sí, en esta dimensión tenemos esta. Tenemos también que saber que esta dimensión es hermosísima. Ese es otro tema que es importante aclarar.
esta venta de cambio de dimensiones. Sí, ya hice un viaje astral, ya cambié, quiero irme a la cuarta dimensión. Es tan importante saber que estar en cuerpo físico es tan hermoso. Conectar con nuestro cuerpo a través de la danza, del deporte, del movimiento, tomando una ducha. Es importante, creo yo, y ya dije muchas veces la palabra importante, porque hablar, siempre digo, hablar del legado de Jacobo Grimmer y hablar de lo que nos pasó es un trabajo arduo y requiere, no arduo, como responsabilidad, exactamente, me siento como responsable. Entonces me pongo un poco nerviosa, uso algunas palabras, pero aquí estamos avanzando, tú y yo, gracias porque me da confianza verte y ver tu sonrisa. Pero lo que Y, tú sientes con Jacob, cuando hablas de Jacob, lo que yo siento en este momento hablando contigo, hay un tipo de admiración, de trabajo, de respeto, entonces igual estoy así pensando que no vaya a hablar una ay, tontera, qué vergüenza, pero bueno, así que nos qué soltamos. divina. Bueno, hagamos esto, démosle un giro y platiquemos como dos Sí, claro. amigas, estamos hablando de lo que la vida nos ha regalado. Pero Y disculpa, ahí tú estás hablando del cuerpo físico y lo que dices yo conecto totalmente contigo. Antes de iniciar este camino de autoobservación, de estudio, de entender que yo realmente soy observadora y puedo también tomar decisiones sobre lo que estoy observando, puedo decidir cómo voy a recibir esa información, cómo la voy a interpretar. Antes de eso yo me posicionaba como víctima del mundo y odiaba vivirlo, encontraba terrible. O sea, fui mamá muy joven, qué sé yo, me pasaron muchas cosas que encontraba terrible todo. Cuando empiezas a posicionarte como observador, que yo creo que esa es como la transformación que hay con el conocimiento, te empiezas a empoderar y yo hoy día, Lea, honestamente, todos los días despertar es un regalo porque yo digo, mira, hoy día tengo la oportunidad de observar, de ver cómo interpreto la información y algo que yo he dicho un par de veces es, tú no dejas de sufrir, de vivir, de reaccionar, pero la diferencia es cómo lo observas. Cuando tú dices, esta tercera dimensión es hermosa, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un cuerpo físico que nos está haciendo sentir cosas y tenemos la oportunidad de ver cómo estamos interpretando todo eso, ¿no? así es, sí, y la interpretación puede ser desde el victimismo, sufrimiento, desde el gozo. De nuevo, ¿cuál color de la rainbow vas a elegir? Y todos son reales y todos existen. Claro que una persona que está sufriendo o vive con dolor, posiblemente nos escucha y dirá, ay, sí, qué bonito todo rosa. Hay que vivir también Ok, ahora quisiera hablar un poquito, por ejemplo, porque ya entramos aquí, del tema de las emociones. Cuando Jacobo desaparece y pasamos por un duelo, se cierra el laboratorio, me quedo sin trabajo, yo estaba embarazada, entonces me convierto en mamá de tiempo completo. Mi licenciatura es en psicología. Con Jacobo fue la maestría en psicobiología. ¿Qué es lo que nosotros queríamos hacer? Es que colocábamos electrodos en el cuero cabelludo para registrar diferentes estados de conciencia. En el caso de los chamanes, por ejemplo, lo que se le llama los nanoestados o personalmente la correlación interhemisférica. Queríamos hacer esta unión del, del espíritu o de la emoción o del el yo como idea con la parte neurológica, biológica, anatómica, fisiológica. Así un poco desmenuzado lo que hacíamos, porque además me gusta usar palabras así. Esta idea de palabras muy rimbombantes, porque fui científica, Claro. depende en quién nos escucha, ¿sí? Entonces un poco de todo. Y
yo me dediqué entonces a la parte de la psicología, las emociones, el trabajo con cristales, con obsidiana, la obsidiana mexicana. Yo sé que en Chile también tienen obsidiana fantástica. Y con el trabajo de la sombra. Estar encarnados en esta dimensión, que es lo que hablábamos tú y yo, es luz y oscuridad. Es así. Mientras haya luz, yo voy a generar una sombra a nivel físico, pero también a nivel emocional, a nivel mental. Cuando Jacobo desaparece y fue una sombra tan grande y yo me encontré con mis demonios, un poco guardados porque estaba con el tema de la maternidad y cuando ya avanza, y yo metí todo en un cajón y cerré, Claudia, yo se acabó porque, claro, en aquel entonces, por ejemplo, mi esposo me dijo, Lea, Jacobo desapareció, esas son cosas fuertes, mejor quédate en casa cuidándote. No sabes qué te puede ocurrir, claro. Claro, sí. Y en el 2014, cuando empecé a ver que se publicaban artículos del potencial transferido, que fue mi tesis, y se mencionaba a Jacobo y no nos mencionaban a nosotros, sus estudiantes, porque a fin de cuentas, pues también él es quien es gracias a nosotras y Claro. nosotros. Y como no se mencionaba, el doctor Amit Goswami, que es el fundador del Quantum University, me dijo a mí y a Mira Valle, mi coautora, escriban, escriban. Y entonces así es donde salió el libro Alice en el País de la Conciencia, que está publicado, que además voy a dar la noticia de que estamos por sacar la tercera edición con unos capítulos nuevos en donde contamos, porque en el Alice en el País de la Conciencia fue qué nos pasó en el laboratorio y qué nos pasó hasta el 2014. Ahí fue cuando yo saqué esos demonios del cajón y mi real duelo comenzó entonces. Aunque antes ya habíamos hecho un par de fogatas de las cosas que ya, transmutación de las cosas que ya no eran necesarias. Por ejemplo, agendas de Jacobo Greenberg que estaban en la casa, agendas de 1987 que tenía yo en mi casa, por ejemplo, pues a la fogata, ¿no? Liberar, 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 ya sabemos. Y pasan los años y ahora que hay esta necesidad interna de dar explicación a lo que nos está pasando, viene un COVID que nos hace que todos entremos a casa y nos hace mirarnos, nos hace mirar con quién estamos viviendo, con quién convivimos y cambia esta sensación de estímulo externo a estímulo interno. Y esta necesidad es la que ha brotado y podría decir una flor cuando florece, porque la búsqueda que ahorita hay es un florecimiento de lo que tenemos todos en el corazón. Y era necesario empezar, seguir regando esta flor, disfrutar de su color. En su momento va a pasar y se va a marchitar y está bien y vamos a seguir a lo que sigue. Y ya no sé por qué te estoy diciendo todo esto. Estamos hablando de las emociones, de transitar las sombras. Ya, sí, Ahora, me clavé en las emociones. sí, pero fíjate que las emociones, yéndolo a la parte científica, que es que es parte de tu ser, ¿no? La parte científica, bueno, la emoción lo que es una reacción bioquímica de tu cuerpo que surge a través de un pensamiento. Entonces, es cómo interpretamos el pensamiento, cómo vamos a sentir esa emoción en el cuerpo y cómo utilizamos el cuerpo también como una alerta, ¿no? Sí, es redondo, Clau, no es necesariamente el pensamiento. Ahí entramos en una charla más profunda y más teórica de diferentes caminos. El cuerpo nos habla más rápido que el pensamiento en algunas ocasiones. El cuerpo ya sabe y la mente todavía no lo sabe. El cuerpo mental están cosidos.
Sin embargo, pienso que podemos trabajar las emociones a través del cuerpo, acallando la mente. Anteriormente sí, no, el psicoanálisis, por ejemplo, sí, mente, y de repente vienen las diferentes escuelas en donde, por ejemplo, hoy, descodificación, Claro, que mente aquietada, mente en silencio, que tiene el cuerpo para decirme. Porque somos una unidad, o sea, tenemos la unidad de cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Son los cuatro, que son los que yo trabajo en la terapia que yo ofrezco. Cuando alguien viene conmigo en una sesión privada a solucionar algún tema, puede ser algo tan sencillo y en una sesión se termina. O puede ser algún trauma más fuerte que requiera un poco más. Ya no es como antes, mi camino, en donde nos sentamos una vez a la semana por años para claro. solucionar los problemas. Yo fui a terapia años y sentía eso, Años. no avanzaba, iba una vez a la semana, años, y ahí estaba, sí, te ayuda, entiendes, sí, yo no lo desconozco, pero sentía que Sí. estaba como muy ralentizado ese entendimiento, que en cambio fue distinto cuando comienzo a estudiar y a través de distintas técnicas empiezo a liberarme y a darme cuenta del alcance que tenía mis pensamientos, mi pasado, de la memoria inconsciente, de cuando reacciona, siento pena y por qué me desborda tanto esto y empiezo a analizar y cuando era pequeña me pasó esto y por eso hoy día estoy reaccionando de esta forma quizás tan desbordada ante algo que venía ya de mi memoria inconsciente. Siento que Definitivamente. y lo llevas al consciente y eso te permite observarlo de otra forma y de esa Ujú. forma también te permite sentirlo de otra forma. Así es. Y en ocasiones está bien que se quede allá en la psique guardado. Si logramos que des el siguiente paso a una vida, ¿qué palabra podemos usar? Funcional. Claro, Yo trabajo con chicas con abuso doméstico y abuso sexual y he visto que no es necesario que recuerden eso. Es muy traumante, claro, Claudia, cuando la policía, el detective, sí, repíteme, ¿qué te pasó? Repíteme, ¿qué te pasó? No, no, la no, yo revictimización. ya no me cuentes, no importa. No importa qué te pasó. Vamos a ver cómo hacemos para que a partir de ahorita en adelante, esto que te sucedió quede en una manera funcional. Obviamente no estoy diciendo que lo guardes en el cajón, porque tampoco sirve, porque algún día va a salir más fuerte. Exacto. Ujú. Pero hay técnicas que yo utilizo en donde cuando nosotros tenemos una historia de vida, se hacen circuitos neuronales, se hacen sinapsis en nuestro cerebro en donde estas sinapsis se crean como hábitos de pensamiento, hábitos de conducta, patrones de reacción. Exacto. Estos hábitos o este caminito, podríamos llamarle neuronal, se puede disolver, se puede desarmar, se puede reestructurar en donde ya puedas moverte desde un lugar sano para ti. Y esto no se creía mucho antes, esto es plasticidad neuronal. Antes se creía que, ¿verdad? Era como la neurona se murió y se murió. Y Sí. hoy sabemos que eso se ha cambiado y en estas técnicas que se ofrecen hoy en día o que ofrezco yo, justamente lo que hago es volver a hacer una nueva sinapsis. Por eso tampoco es necesario recordarlo con esa, Memoria viva en el fondo. sí, o con esa violencia, iba yo a decir exactamente. Entonces, bueno, el,
esto, una de las técnicas o momentos cuando uno empieza, o una de las formas en que uno puede también desarrollar esta nueva plasticidad, esto, como tú decías, este nuevo caminito, estas nuevas conexiones, es a través de distintas técnicas, ¿no? La meditación es una de ellas. La meditación nos permite respirar, observar. Yo hace poco estaba meditando porque uno en el día anda corriendo, hagamos esto, y de repente meditar te permite como incluso poner tu atención en cómo entra el aire, sale el aire, y todo eso permite aquietar la mente. ¿Cómo funciona la meditación o por qué, por ejemplo, la meditación autoelusiva? ¿Cuál es la característica que tiene? Porque hay tantos tipos de meditación que uno como cuando Sí, está empezando dice, ¿cuál es la diferencia o a qué se refieren? Cuéntanos un poco eso. sí, todas sirven. Ahí sí podría decirte que todas sirven. Primero, porque el paso más básico de respirar es oxigenar. Cuando uno tiene más oxígeno pausadamente, no estamos hablando de hiperventilación, una respiración consciente nos oxigena, el cuerpo nos oxigena el cerebro y nos empieza a quietar, porque empiezas a darte cuenta si hay una taquicardia. Ese es, digamos, como el primer paso para entrar a todas las demás. Y yo he mencionado varias veces, por ejemplo, en Jacobo Greenberg Academy, en la página en el canal de YouTube, Jacobo Greenberg Academy, que están bienvenidos. Hay 8 capítulos de un libro de Jacobo Greenberg que se llama La Meditación. Y en esos 8 capítulos elegí diferente 8 meditaciones que no fueron creadas por Jacobo. Él hizo una recopilación en ese libro de lo que él había aprendido hace 40 años, porque para aprender eso había que ir a la India, Sí, o había que y ir viajar a la India. a Israel para aprender Kabbalah, o había que ir a los lugares. Ahorita la maravilla es que aprendemos la computadora y tenemos todas a la mano. En este libro, entonces, lo que hice fue que tomé diferentes capítulos y muestro opciones desde meditaciones chamánicas hasta Kundalini Yoga, respiración alterna. Lo que quiero decir es que no hay nada nuevo. Estos son enseñanzas milenarias Milenarias ancestrales. y si siguen es porque funcionan. Y yo soy testiga de como una práctica te lleva a un bienestar. Y también desmitificar esta idea de que no, 20 minutos en el OM. Sí. Pueden ser el mindfulness maravilloso que ahora lo estoy aprendiendo para enseñar a niños y enseñar a las mujeres que lo necesiten en una vida doméstica. 3 minutos, 5 respiraciones. Es algo que tenemos que llevar a nuestra vida. ¿Sí? ¿Respondí? Sí, totalmente. Y hay que desmitificarlo además, porque como tú bien dices, tú hace poco contabas que meditaciones caminando. Yo leí un libro de meditación yogi y me da mucha risa el autor, que es hindú y qué sé yo, decía que nos trata como animales a los 200, un libro muy antiguo. Así como cómo pueden respirar por la boca. Pero además él explica todo el proceso biológico de la respiración y la oxigenación, de cómo se activa el sistema inmunológico, de todo lo que significa respirar bien. Y también el mindfulness, que también son técnicas que se apoyan en algo ya milenario, que se adapta, le ponemos un nombre bonito, suena bonito mindfulness, pero meditar es situarte en el ahora. Lo que hace es eso, es como, bueno, yo hace un par de años en mi universidad llevo un taller de mindfulness donde el profesor nos enseñaba que incluso en una cola del supermercado, poniendo atención a los olores, poniendo atención a algo, si fijando tu atención en algo, ya te permite situarte, quietar y ver el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, por lo menos para mí, en mi vida, ha sido poder ser quizás más desapegada de esa reacción inconsciente,
y al desapegarte de esa reacción inconsciente un poco, como que la raya para la suma, creo, por lo menos para mí, es como tranquilidad. Y la tranquilidad se traduce en paz y la paz se traduce en felicidad. O sea, es como tener esa tranquilidad de que, no sé, te asaltaron y con un par de respiraciones vas aquietando tu cuerpo de esa reacción de supervivencia y vas viendo y observando qué es lo que sucede en ti con el miedo, con la rabia, con la frustración. Yo te contaba que estoy estudiando. Ayer estaba frustrada porque no había memorizado todo lo que quería y ahí medité y dije, ya, a ver, basta. Y bueno, y también desmitificar esto de que, insisto, no necesitas un espacio, no necesitas silencio absoluto, no necesitas estar en una posición, porque nuestra mente juega y empieza, no, es que estoy incómodo, que me duele la espalda, que no está ahí absoluto silencio, que no está, no escucho el río, no sé. Inventamos mil excusas para no hacer, ¿no? Claro, ahora bien, esto no significa ser un meditador. Un meditador sí requiere sus mínimo 20 minutos diarios, el hábito, entrar a ese lugar en donde no se puede explicar, Claudia. Hay que hacerlo para entenderlo, porque tampoco queremos quitarle la importancia en esta charla a lo que es ser un meditador, ser un yogi, porque requiere, ¿cómo se llama esta palabra? Disciplina. 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 Sí puedes hacer, como dices, bien dices, estar en el supermercado y hacer tu toma 5 respirando, que es una de las prácticas, pero para poder entrar en ese espacio en donde entramos ya a la meditación autoalusiva, por ejemplo, de Jacobo Greenberg, en donde vas haciendo algoritmos de tu realidad y esta se va incorporando y vamos cambiando de nivel del observador. Y para ir cambiando de nivel hay que ser disciplinado y hay que practicar. También no frustrarse, porque si no llegas ahí, que también es lo que sucede, entonces hazlo 3 minutos y está bien, pero si decides hacer una práctica y decides entrar a la meditación autoalusiva, por ejemplo, en donde el nivel más alto es convertirte en el observador del observador. Y eso es algo bien interesante porque, por ejemplo, cuando observas tu cerebro, y en estos momentos yo siento mi cerebro y los que nos están escuchando puede ser que ya me hayan oído decir esto muchas veces, pero el día que te das cuenta que estás observando tu cerebro cuando se supone que el cerebro es el que observa, entonces ¿quién observa? Claro, el observador del observador. Oye, y cuéntame un poco con la meditación autoelusiva. Yo, hay un video que anda dando vuelta, una entrevista que fue en España, Jacobo, con otro, que había alguien budista, eran distintos, como era una conversación tipo foro, donde él explica un poco la meditación autoelusiva. Eh, Básicamente esto cuando hablas de pasar de estado, ¿a qué te refieres? Porque alguien que no lo ha visto, ¿a qué te refieres con pasar de estado? Porque brevemente te digo, yo lo que entendí, Sí. no la he practicado, pero lo que entendí era como primero observando respiración, después va pasando como de nivel, como que después de que pasaste la observación de la respiración de tu cuerpo, puedes empezar a observar también tus pensamientos sin luchar con ellos, sin fijar con ellos, y luego vas observando cómo esos pensamientos se van dilucidando y puedes llegar a otro estado de observación. Yo lo entendí así, pero cuéntanos un poco tú de qué se trata esto de ir pasando el nivel. Es así, vas incluyendo y digamos, primer nivel respiración. Como yo lo explico, me gusta. Para aprender a sumar, primero aprendes los números. Entonces, en las matemáticas me gusta. Sabes los números, sabes sumar. Cuando sabes sumar, aprendes a restar y luego a multiplicar. Es como ir cambiando de nivel. Aquí es lo mismo. Cuando nosotros aprendemos a respirar con conciencia,
pasamos al siguiente nivel, que es la atención al cuerpo en conciencia. Y luego la atención a los sonidos en conciencia. Entonces ya vamos por la multiplicación. El hecho de que yo llegue a la multiplicación no quiere decir que se me olvidó sumar. Yo No, sigo sumando. Igual aquí, cuando tú llegas a ese nivel de atención a todo el cuerpo con el sonido, con los pensamientos, no es que se me olvidaron los previos. Por eso se van sumando esta algoritmización que así le llama Jacobo. También me gusta explicarlo, sí, pues con las matemáticas me parece muy claro, es cómo totalmente. vas cambiando de nivel. Y no puedes aprender, que ese también es bien importante, Claudia. Desafortunadamente hay personas que te venden, que te van a enseñar a hacer divisiones cuando no has conocido todavía la suma. No se engañen, es, chicos, chicas. No existe el salto cuántico mágico Totalmente. para llegar. Se requiere aprender. Igual las palabras, aprendemos las letras para hacer palabras, para hacer frases y para después escribir poemas. Totalmente, viste, es la técnica. Y ahora cuando tú uno dice ya, para alguien que está escuchando, dice, bueno, ok, entiendo, es algo que va de menos a más, pero ¿y en qué influye eso en mi día a día? O sea, ¿de qué me sirve meditar, convertirme en un yogi, por ejemplo? ¿Cómo influye esto? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué gano? Porque ahí uno empieza a pensar en la ganancia. El ego quiere siempre algo. Pues yo creo que esta respuesta ya la conocen la gente que está escuchando esto, Claudia, si no, no le estaría escuchando. Ya saben que hay un beneficio de este camino. Yo puedo contar mi historia, tú puedes contar la tuya, yo puedo contar ahorita cómo salí de un cáncer exitosa y lo que me ayudó a salir adelante era sentarme a estar conmigo, a observarme, a respirar y a ver, bueno, desde qué parte de mí generé esta enfermedad. ¿Cuál es la emoción atrás de esta enfermedad? ¿Qué me llevó a donde ahorita estoy en este camino de vida? Y fue sorprendente porque uno dice, no, pero yo tantas cosas que hago y medito y como bien y de repente me sorprendo con una enfermedad de esta magnitud. Claro. Bueno, sí, sí, porque, está muy bien que te lo sepas de teoría y yo ya me sabía muchas cosas, pero ahora resulta que, ¿qué tal? Aplícalo, hay que aplicarlo. Y ahí es en donde yo siento que humildemente logré graduarme, porque pude aplicar lo que enseñaba a nivel físico con tai chi, yoga, mm, el cuerpo, ¿sí? A nivel mental, se requieren terapias, se requiere disciplina, se requiere emocional, em, con, por ejemplo, hacer, pintar mandalas. Y uno dice, ay, pero estas cosas son de niños, y ay, Lea, por favor, a pintar mandalas. Pero cuando estás en un proceso de sanación o un proceso de desintoxicación, o yo lo veo con mis pacientes con traumas de abuso del abuelo, por ejemplo, eso es algo muy fuerte, Claro. claro, es muy fuerte. Y entonces empiezo suave, consíguete unos colores, siéntate a pintar, recuperemos eso que es tan básico. Y mientras pintas, quizás puedes escuchar un mantra, quizás puedes escuchar música clásica, quizás, y ahí es en donde el campo neuronal empieza a encontrar diferentes lugares en la latiz del espacio-tiempo. Y regresamos al A la inicio tiz. de circular. Y la TIS, ¿sabes qué? Qué interesante, porque cuando yo leí esto de la TIS, justamente venía, yo me certifiqué en EFT, que es una técnica Emotional Freedom Technique.
que es una técnica liberadora de emociones que trabaja con los meridianos energéticos y trabaja con el campo morfogenético. Y yo como que decía, ¿cómo va a existir un campo morfogenético? Me parece loco esto y empecé como a profundizarlo y encontré este experimento de los rusos el año 98 donde prueban como que el ADN basura no es ADN basura, no sé si lo habías escuchado. Claro, sí. Entonces, y fíjate, el año 98 el laboratorio se cerró en el 94, ¿no? Y 30 años después ya estamos conversando todo esto como algo como tan... Ya no podemos discutir de que incluso hay muchas cosas que no entendemos y que no vemos, pero que están. La TIS, este campo de conexión, se conecta entonces, según lo que yo entiendo, se conectaría con el potencial transferido, que no es lo mismo que, como tú bien decías, la telepatía. Porque esto es algo inconsciente, también es algo que está, ¿no? Ese es cómo funciona. Vamos a hacer un resumen así rapidísimo porque se nos está terminando el tiempo. Tienes toda la razón, sí. Pero la teoría sintérgica, en mega resumen, lo que dice es que tenemos un campo neuronal, o sea, la actividad neurológica no termina en el cuero cabelludo, sino que se genera un campo neuronal y este campo es el que interactúa con la latiz del espacio-tiempo, que eso se conoce, y desde ahí descodificamos información. Y ahí queda. Quiero aprovechar, si puedo, ya que Nos queda, estamos aquí hablando, sí. Clau, sí. Queda Eh, tiempo, queda tiempo, dale. mm, bueno, para invitar un poco a las personas que están aquí en tu congreso y que nos están escuchando, a ofrecer que yo estoy dando terapias privadas, como ya expliqué durante esta plática, entonces me pueden encontrar. Me imagino, Clau, que tú vas a dar ahí la información. Y de hecho, para que sepan, en la página de Renacen, www.renacen.cl/lea, está también toda su información de contacto, pero Sí, quedamos aquí con el enlace que habíamos conversado de poder difundir a todos los que están inscritos en la página. Si no se inscribieron, se inscriban, porque así vamos a es. estar ahí rebotando la información de Lea, que de todas formas en el Instagram también asociamos su cuenta para que se comuniquen con ella y para que vayan conociendo todo lo que estás trabajando y con Jacobo Greenberg Academy. Así es, porque en Jacobo Grimmer Academy son más cursos de grupo, en grupos, y además los precios son de algunos cursos muy accesibles, hay algunos cursos bueno, visiten ahí para ver cuál es el interesante y además tenemos diferentes maestros que están ofreciendo y van a ofrecer cursos todo muy basado de la mano de lo que hacíamos con Jacobo Greenberg en el laboratorio. Perfecto. Sí, bueno, Y tú, es disculpa, y antes de que te vayas, para que expliques brevemente lo de las obsidianas, que yo quedé como, yo hablaste de las obsidianas, te escuché en un video igual contando como todo este trabajo que tenían los jueves con Jacobo de las obsidianas y que tú seguiste trabajando con ella, pero mira, quedan como 7 minutos, a ver si brevemente nos cuenta sí, cómo muy trabajas bien. con obsidianas y cuál es el efecto y por qué, para qué. Sí, ok. Jacobo no tenía nada que ver con las obsidianas. Sin embargo, hay un libro que se llama Los cristales de la galaxia. Fue el último libro que él escribió, yo lo transcribí y yo soy un personaje. Entonces, Jacobo hablaba de los cristales y cuando él desapareció, yo en la escuela de la maestra Ana Silvia Serrano estudié, soy terapeuta y soy maestra certificada con ella. Y ¿qué es lo que pasa? El volcán cuando hace erupción y sale la lava cuando se enfría se convierte en este cristal negro. La obsidiana es un cristal, no es una piedra. Ujú. Ya en México se conocía antes de la llegada de los españoles que era una herramienta para la sanación. Cuando llegan los españoles se sataniza, porque claro, es negra y además no queremos que ustedes se sanen. Mejor les damos otro tipo de medicina.
Y entonces por todos estos, ¿cómo se dice? Siglos. Centuries en español. Siglos. Perdón. Sí, gracias. Por todos estos siglos se satanizó y entonces la maestra Ana Silvia Serrano crea esta metodología en donde diferentes geometrías de obsidiana se colocan en diferentes partes del cuerpo y se libera desde la psique más profunda la sombra. Y regresamos de nuevo a la sombra. Creo en este camino y creemos en esta escuela que la manera de sanar es poder liberar la sombra, porque la enfermedad es una emoción que no pudo ser liberada y se cristaliza. Esta emoción cristalizada se logra mirar cuando se utilizan cristales y obsidianas. En el pasado nos hubieran quemado en la hoguera por hablar de esto. Ya no, ya no hay hogueras para nosotras, porque los cristales, los cuarzos, son una herramienta de la naturaleza para ser utilizado en el crecimiento y el beneficio. Y Somos, así somos como también minerales nosotros, tenemos parte, es, estamos conectados también con esas piedras, con esos cristales. sí, hay una frase argentina que dice creer o reventar. ¿Verdad? Aquí es así. Yo, todo lo que hablamos, Claudia, tú y yo, todo lo que hablamos se puede quedar en teoría y puede sonar estas locas, estas magas, estas lo que sea. Cuando lo vives en persona y sabes que tienes una mejor calidad de vida, Sí, lo vale. Aunque sean, mira, voy a decir algo más. Yo estudié con Brian Weiss. sí, es Yo doy psiquiatra. con, exactamente, vidas pasadas. Muchos maestros, muchos, ¿cómo es? Muchos, Muchas vidas, muchos sabios. es que leí el libro hace un par de meses atrás, ya, sí, lo ubico. Sí, sí, sí. Fantástico. Yo me entrené con él. También ofrezco regresiones y progresiones, porque te puedes ir para atrás, pero te puedes ir para adelante. Y él dijo una frase increíble. No, éramos un grupo de terapeutas. Dijo, yo no sé si la regresión es verdad o producto de tu imaginación. Ni me importa. Lo que sí sé es que después de esta sesión, tú te sientes mejor. Y de hecho, en ese libro, muchas veces muchos maestros, él, dentro de sus conclusiones está eso. O sea, él decía que él, como psiquiatra, hombre de la ciencia y qué sé yo, le costaba como entender este caso, porque él ahí relata el caso de una chica que en las terapias le va haciendo regresiones, pero que él vio ahí, evidenció cómo ella mejoró su calidad de vida, cómo se le pasaron estas crisis de ansiedad y todo eso, y por lo tanto a él como que no le interesaba mucho profundizar ni cuestionar si existe o no existe, porque la atención no iba ahí, sino que la atención iba a la sanación. Y en este caso, bueno, tú y yo creo que todos los que nos están escuchando, creo que deberíamos poner esa atención en el resultado que tiene. Yo era muy escéptica, Lea, antes de todo esto, por eso primero empecé a estudiar la parte científica porque no me declaraba atea, encontraba ridículo todo. Y hoy día que lo experimento, que las he escuchado, cuando yo te escuchaba a ti, he visto los videos de Jacobo Greenberg Academy, que sugiero mucho que puedan seguir esos canales y seguir el trabajo que están desarrollando, la expansión que amorosamente además han hecho, porque graban los videos, explican. Cuando escuchaba todo esto, yo decía, bueno, hay muchas cosas que todos vamos a tener distintos caminos, vamos a buscar distintas interpretaciones, pero lo importante no es cómo o por qué, sino para qué. Así que me gustaría dejarlos a todos invitados a que, insisto, sigan este trabajo hermoso que estás haciendo, Lea. Te vuelvo a agradecer muchísimo, de verdad, de corazón. Estoy muy agradecida de que te dieras este espacio, pues yo sé que estás con muchas cosas. Y como te dije en algún momento que me da vergüenza, pero yo siento que este espacio es tan amateur para el nivel que ustedes están. Así que se los agradezco. Bueno, eso es del ego nomás, pero de verdad que te agradezco mucho y bueno, y te dejo para que te puedas despedir de los que te han escuchado. Claudia, yo agradecerte.
por el trabajo que estás haciendo. Agradecer a las personas que nos escuchan o nos miran, porque se toman este tiempo para ellos y es muy valioso. Ojalá algo de lo que hayamos hablado, haya yo dicho, aunque sea un poquito, ayude en el crecimiento personal. Gracias. Gracias, Lea. Entonces, Hasta nos pronto. vemos y que no se vayan los que están escuchando porque seguimos con las conferencias y bueno, y después van a poder revisar toda esta información, les están llegando boletín. Así que muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao. Chao.